Muy buenas noches, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando con esta serie a través de la Biblia. Ya hemos tocado hasta ahora diversos libros, desde lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Espero que no estoy siendo redundante, pero al final de esta serie sería bueno que ya conocieran estos principios, los libros de Moisés. Luego tenemos libros históricos desde Josué hasta Esther y toda la dinámica en el cual se van a estar escribiendo el resto de los profetas y los libros poéticos. Luego avanzamos con los libros que eran de índole poéticos, o también conocidos como los libros de sabiduría, donde tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y decidí, mejor dicho, saltarme Cantares, y tal vez voy a hacer eso cuando vuelva a Chile. Y las últimas 2 semanas empezamos con lo que son los profetas mayores, empezando con Isaías. Y lo que hicimos con Isaías, porque era un libro tan grande, tan extenso y con tantas verdades profundas, decidimos dividir este libro en 2 partes. Hay una división natural entre el capítulo del 1 al 39 con lo que va a ser 40 al 66. Entonces lo hicimos en 2 tramos. El día de hoy vamos a avanzar con el libro de Jeremías, y también voy a caer en la trampa, la cual ya he hecho con el libro de Génesis, Nehemías y también Isaías, de dividirlo en 2 partes. Y lo hago con un propósito específico, porque este libro tiene 3 partes. Tiene lo que se va a conocer como el tema genérico o de acusación, y voy a estar haciendo esto mejor con una ilustración en un ratito más, que va de capítulo 1 al 19. Después hay una división del 20 al 45, y después hay una tercera división del 46 al 52. Entonces, la mejor manera de entender este libro, en mi opinión subjetiva, es tomando la imagen de lo que sería un caso judicial. Y en un caso judicial hay 3 partes a un juicio, ¿ya? Y esto es no entrando en las leyes civiles de Chile o de Latinoamérica, sino por lo general siempre hay 3 cosas. El primer punto siempre es la acusación, el problema en sí, lo que está pasando, los hechos. Entonces ahí se le entrega número 1, la acusación. Esta es la razón por la cual estamos en este juicio. La segunda parte de un juicio es la entrega de evidencia. Y en la entrega de evidencia se empieza a recalcar: este individuo estuvo acá, y esta persona fue testigo, y esto fue lo otro que ocurrió, y este fue el arma que se ocupó, y este fue el vehículo que quedó dañado, etc. Se entrega la evidencia histórica, y después al final hay un veredicto y una sentencia. Es o culpable o inocente, y de ahí después se va a ver qué tipo de sentencia va a tener. Y de la misma manera, el libro de Jeremías tiene 3 partes. La primera parte, del capítulo 1 al 19, es una acusación genérica de los pecados que han ocurrido en Israel, específicamente en Judá, en la parte del sur, en la ciudad de Jerusalén. Y acá se va a estar tocando diferentes pecados, diferentes problemas, pero va a ser de índole general. No se va a necesariamente mencionar reyes, aunque se menciona al rey de Josías al principio, y uno podría asumir que esa primera parte pudo haber sido escrita durante el tiempo del rey Josías. Pero la segunda parte del capítulo 20 al 45 ya continúa a ser más específico, y empiezan a relatar historias, hechos concretos a través del periodo de 2 reyes predominantes, los cuales van a ser el rey Joacim y el rey Sedequías. Y la próxima semana vamos a hacer un mini repaso histórico para entender quiénes son estos 3, 4, 5 reyes que se van a estar mencionando en el libro de Jeremías, y cómo el mensaje va a caber dentro de ellos, ¿ya? Pero la segunda parte es la entrega de evidencia. La primera parte es la acusación. Este es el pecado, este es el problema, y aquí hay una larga lista de todas las cosas que están ocurriendo. Y acá, capítulo 20 al 45, va a avanzar con lo que va a ser la evidencia. Ya, este rey hizo esto, Jeremías fue mandado a hacer este sacerdote, este profeta, y así va a construir el caso. Luego, desde el capítulo 45 al 52, se va a entrar en lo que va a ser la sentencia final. Y ahí va a estar hablando de las naciones alrededor, se va a hablar de Moab, de Edom, de Amón, ya los 3 países alrededor de
de Israel y Judá, se va a hablar de los filisteos, de los sidonios, Egipto, y va a culminar con Babilonia, la cual va a ser un factor muy importante en este libro de Jeremías. Entonces, el día de hoy vamos a ir del capítulo 1 al 19 y vamos a abarcar esta acusación general y tomar principio para nuestras vidas. La próxima semana vamos a ir a la parte histórica, la cual es fascinante en sí mismo, y este es un libro muy, muy entretenido. Y vamos a ver ya qué son los principios generales que se están otorgando. El libro de Jeremías se tiene que entender que no es un libro escrito de manera cronológica, sino la primera parte es de índole temática, hablando de un tema en específico aquí, un mensaje por allá, y va a ser una conglomeración, pero no está en un orden cronológico. Eso significa que esto pasó primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. De la misma manera, la parte histórica va a empezar con un rey, y después va a ir atrás para otro rey, y después va a avanzar con otro rey, y después va a regresar a otro rey. Entonces, cuando uno lo lee, va a ver un cierto nivel de frustración, de decir, pero ¿por qué estamos hablando acá? Y regresamos a una parte previa. Entonces, ahí vamos a estar desarrollando el porqué la próxima semana. Pero, bueno, tomen su Biblia, vamos a estar avanzando hoy día con lo que va a ser la acusación, capítulos 1 al 19, y vamos a ver 3 interacciones que tiene Dios con Judá. Y de eso se va a tratar estos primeros 19 capítulos. Y cada idea principalmente va a caer en una de estas 3 partes. Entonces, vamos a empezar con la acusación. Debemos entender que Dios ya sabía todo, que ya sabía lo que iba a pasar, sabía cómo el pueblo iba a responder, sabía que iban a oponerse, iban a atacar, ya lo sabía todo. Y esto lo vamos a ver más profundamente en el capítulo 1, en el llamado y comisión que tiene Dios hacia Jeremías. Pero la pregunta para ti el día de hoy es, si Dios ya sabía que la gente no iba a cambiar, ¿por qué mandarle un mensaje? Y quiero que tomes un momento acá para poder analizar esa pregunta y sacar conclusiones de decir, ¿por qué Dios manda profetas si es que sabe que no va a escuchar? ¿Por qué lo va a mandar si es que hay un problema más profundo que va a producir un rechazo? ¿Es Dios simplemente cruel o hay algo más profundo? Y acá es donde yo diría que hay múltiples razones por las cuales Dios mandó a Jeremías. Y no necesariamente era para ver al pueblo convertirse. De la misma manera que Dios mandó a Isaías para endurecer los corazones y cegar los ojos y cerrar los oídos. No porque Isaías lo estaba haciendo, sino porque en el tiempo de Isaías no iban a entender. En el caso de Jeremías no iban a cambiar. No obstante, Dios nos llama a ser fieles en proclamar la verdad, aun cuando gente no va a cambiar. Y esa es toda la dinámica del Nuevo Testamento del tema del rechazo. A aquellos que les gusta el rechazo, el cristianismo es bueno para ellos porque vamos a ser rechazados. Al que no le gusta el rechazo le va a costar. A mí no me gusta el rechazo. No obstante, eso no nos da una justificación de no ser fieles a Dios en el mandato que Él tiene para que nosotros hagamos la obra. Entonces, ¿qué tenemos? Múltiples razones. Dios no había terminado con ellos. Y el mensaje profético que iba a estar dando Jeremías era para recalcar la dureza del corazón, era para demostrar la misericordia de Dios y aún así enseñar y expresar que Dios tenía un plan dentro de todo y que Dios iba a traer esperanza, iba a traer al Mesías. No era un accidente, todo tenía un plan y en la justicia Dios obró así. Ahora, vamos al capítulo 1 y en el capítulo 1 es un gran capítulo. Es un gran capítulo porque nos da a entender el hecho de lo que significa ser llamado por Dios y lo que es la comisión que Dios nos entrega. Y acá podemos nosotros adquirir principios que nos van a ayudar para poder nosotros desarrollarnos mejor en el llamado que Dios tiene para nuestra vida personalmente. Entonces, Dios tenía un llamado para Jeremías, Dios tiene un llamado para ti. Y en ese llamado tenemos muchos de los mismos principios que vemos acá. Para empezar, tenemos que en versículo 5 dice, antes que te formas en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y vamos a ver muchas similitudes con Jesús en la historia de Jeremías. El tiempo realmente no me alcanzó para poder desarrollar bien todas las imágenes, las palabras, las similitudes que tiene Jesús con Jeremías. Pero de la misma manera que Dios tenía un
una separación para Juan el Bautista, y de la misma manera que Dios tenía una separación para Jesús, Dios también nos conoció. Dios nos tiene lo que se llama la presciencia de Dios. Dios sabe el futuro tanto como el pasado y el presente, y sabe quiénes van a ser aquellos que van a ser salvos y sabe los que no van a ser salvos. Y eso no significa que Dios es injusto o es infiel, simplemente sabe dentro de lo que es la soberanía de Dios, en unión con lo que es el libre albedrío, aquellos que van a decidir o no acercarse a Él. Ahora Dios está haciendo una obra, Dios se está regenerando y es Dios quien salva. Y ahí estamos entrando en todo el debate calvinista arminiano. Pero no obstante, todos esos elementos de la soberanía de Dios no contradicen otro principio importante, que es el libre albedrío que Dios nos ha dado para poder nosotros decidir. Nosotros tenemos una decisión cuando viene al nivel de rechazo que nosotros queremos. Tenemos la libertad de rechazar a Dios. Ahí tenemos libre albedrío. Ahora, todo eso punto aparte, Dios tenía un propósito, un plan y un diseño específico para Jeremías, para hacer su obra. De la misma manera que Dios tiene un propósito, un conocimiento y un diseño para ti, para hacer la obra de Dios ahora, en este tiempo, en este día, en esta época. Entonces tenemos ese primer principio. También tenemos el tema de la promesa de presencia. Dice, versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y esa fue su respuesta. Versículo 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, nuestra reacción natural muchas veces con el llamado es, yo no puedo. Y es la verdad, nosotros no podemos. Pero podemos todas las cosas a través de Cristo. Entonces la presencia de Dios es lo que nosotros nos va a dar la fortaleza de poder lograr el ministerio que Dios te ha llamado a ti a hacer. Entonces, si Dios te está llamando para ser misionero, si Dios te está llamando para ser pastor, si Dios te está llamando para ser evangelista, si Dios te está llamando para ser maestra o maestro de la escuela dominical, trabajar con jóvenes, ir a evangelizar, ir a limpiar la iglesia, ir a hacer lo que sea, Dios va a estar contigo y va a ser Dios el que lo va a hacer a través de ti y no tú mismo, ¿ya? Entonces acá en el llamado tenemos esas dos verdades. Tenemos también la preparación. Dice en versículo 9, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. De nuevo, nosotros sentimos que nosotros no somos capaces, pero si Dios te llama, Dios va a hacer la obra y te va a preparar de la manera que corresponde. Eso no significa que puedo ser flojo y echarme para atrás a relajarme. Yo también tengo una responsabilidad de aprender. Pero acá en este momento, si Dios te llama a ti, Dios te va a equipar para aquel ministerio. También Él promete, versículo 10, la victoria. Y esa victoria es que Dios va a lograr lo que Él quiere. No va a lograr tus objetivos, tus metas, tus sueños, tus pensamientos. Dios va a lograr lo que Él quiere lograr. Pero nos da la oportunidad de poder nosotros compartir en ello. Hay harto pasto, entonces están cortando el césped. ¿Ya? Continuamos. Entonces esa es la parte previa antes de entrar en lo que va a ser el mensaje. Entonces el mensaje se podría resumir de la siguiente manera. Dios llama a Jeremías para que Jeremías vaya a predicar este mensaje. Y el mensaje tiene tres partes. Primera parte, Judá, Jerusalén me han dejado. Y esto lo está diciendo cuando Josías reabre el templo, tiene la reforma religiosa y hay un avivamiento en cierto nivel espiritual de la nación de buscar a Jehová. Dice, me han dejado, número 1. Número 2, me han dejado y han ido tras los ídolos, los dioses falsos. Los dioses de Amón, los de Moab, los de Edom, los de Babilonia, los de Asiria, los de Egipto. Me han dejado a mí y han ido tras dioses falsos. Y finalmente la tercera parte del mensaje es, yo traigo desde el norte a Babilonia, quien va a arrasar, va a llevar en cautiverio, si es que no se arrepiente. Y ese es, en resumen, cada versículo de estas primeras 19 versículos va a caer dentro de este mensaje de decir, me han dejado, han ido tras dioses falsos y por eso están haciendo acciones malas y tienen un tiempo para arrepentirse. Vamos a leerlo para que no solamente me tomen mi palabra como autoridad final. En capítulo 2 de Jeremías, versículo 13, me hubiera encantado haber ido capítulo por capítulo, pero de nuevo el tiempo no hubiera cansado, pero vamos a dar unas pinceladas aquí y allá. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí están hablando de la fuente de agua, la fuente de vida, la fuente de refrescarse. Dejaron la fuente que es Jehová y se fueron tras dioses falsos. Ahora, hay un paralelo bastante grande en nuestra cultura y en nuestras vidas personalmente. Porque muchas veces podremos ver en nuestra cultura que había sido fundado tal vez 200, 300 años atrás en una forma de cristianismo que se llama catolicismo, ¿ya? Y de nuevo, hay diferencias teológicas acerca de salvación y santificación y justificación, consagración y muchas diferentes cosas que nosotros no compartimos. No obstante, era una nación que creía en Jesús, creía en la Biblia y creía en Dios. ¿Dónde está su fe el día de hoy? Diosito no haría esto y voy a tener un poquito de religión, pero la realidad es que nuestra cultura chilena, del mundo occidental, se ha desviado de su fe en Dios, de su fe en Jesús, de su religiosidad y su forma de cristianismo. Han dejado la fuente de Jehová y se han llenado con otra cosa. Ahora, el día de hoy no tenemos dioses paganos, no tenemos islam, hinduismo, budismo o otras religiones del mundo que están tomando precedencia encima de lo que es el cristianismo. Lo que sí estamos viendo el día de hoy es que el mismo Dios de la antigüedad es el mismo Dios de ahora. Y es el Dios de que me da más poder, que me da más dinero y que me da más placer. Y de eso se trataban los dioses paganos. Yo voy a sacrificar mi bebé para ser más fértil. Voy a sacrificar mi bebé o voy a tener esta estatua para tener más riqueza. Me va a dar más protección. Entonces, Jehová manda a Jeremías diciendo, me han dejado a mí, que yo doy todas esas cosas, para ir tras dioses falsos que no pueden ni retener el agua. Tal vez van a ver algo aquí o allá, van a sentir algo aquí o allá, pero la realidad es que eso no va a durar. Vuelvan a mí antes que sea demasiado tarde. Tenemos también en capítulo 16, y de nuevo es abundante las palabras que no se arrepintieron, que no tornaron, que no, me dejaron, que fueron tras dioses falsos, a través de todo Jeremías. Entonces este es solamente una pincelada de algunos de esos versos. Versículos 11 y 12 dice así: entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y antes ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Ese era el pecado de los padres. Ahora, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, lo peor, ¿ya? Al principio se fueron tras otros dioses, ahora se han hecho sus propios dioses. ¿Y por qué eso es peor? Porque antes había un cierto nivel de respeto hacia un Dios supremo. Ahora, ni siquiera los otros dioses, ni Jehová tienen importancia. Uno mismo se ha hecho su propio Dios y lo hace más difícil poder regresar a Jehová. Y realmente es un fuerte reflejo de lo que es el movimiento secular en Chile y en el mundo occidental, donde Dios ya no es relevante, donde Dios ya no es importante, y yo mismo soy el Dios de mi propia vida, el rey de mi propio destino. Y Jeremías va a recalcar ese tema de destino. Porque un punto importante que cada uno dice, yo soy dueño de mi vida, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi final, de lo que es final para mí. Pero Jeremías va a responder, ¿ya? Acá adentro, en capítulo 10, esto no estaba en mi apunte, pero lo voy a añadir. Capítulo 10, versículo 3 y 24 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina hacia el ordenar su paso. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Y ella está diciendo, yo sé que no tengo control sobre mi vida. Y ese es el principio de sabiduría que aprendimos en Proverbios. El temor a Jehová, el reconocer que Él es más grande, el reconocer que Él existe, reconocer que Él es dueño y reconocer que hará juicio. Todas estas cosas son indispensables si es que vamos a ser sabios, porque vamos a vivir una vida más tranquila, con mayor gozo, mayor satisfacción y mayor impacto. Entonces, ese era el mensaje en resumen. Me han dejado, han ido tras dioses ajenos. Y dice, me han sido infiel. Y capítulo 2 y 3 empieza a hablar esta analogía. ¿Qué harías tú si tu esposa te es infiel? Y se va con el vecino, se va con el prójimo, se va con su amante o lo que sea. ¿Qué harías tú? Y eso es lo que está diciendo Jehová. ¿Qué harías tú en esa situación?
La mayoría de nosotros o no volveríamos con aquella persona. Muchos en su enojo también irían a hacer daño a la otra persona o al tercero. Pero acá que dice, ¿qué haría Dios? Y Dios dice que aunque ustedes harían daño y los dejarían, Él está diciendo, yo soy misericordioso, acabo de dar una segunda oportunidad. Vuelvan a mí. Pero vuelvan de mí de corazón. Capítulo 3, versículo 1, ya Jeremías 3:1. Dice así. Dicen, si alguno dejare a su mujer y huyéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada o contaminada? Tú pues has fornicado con muchos amigos. Más que dice, vuélvete a mí, dice Jehová. Dios está haciendo la invitación. Regresen. No es demasiado tarde. Regresen. Regresen. Isaías 55 dice, vengan a mí, ya aprenden de mí, de que mis caminos son más altos que los vuestros, ya cada uno deje su mal camino y vuelvan a mí. Y ese es un tema constante en la Biblia. No es demasiado tarde para volver a Jehová. Capítulo 4:1, además añade 1 y 2, dice así, si te volvieres, y ahora está la condición, ya dice vuelve, pero vuelve más una segunda parte, más si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quisieres y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurare, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Y continúa, pero está diciendo, ya, número 1, vuelve, no importa cómo fue tu pasado, no importa lo que hiciste, ya, vuelve. Y número 2, quita aquellas cosas, quita aquellos ídolos. Te van a hacer daño. A Dios no le gusta. Dios es un Dios celoso. No va a compartir su gloria con cualquier otra cosa. Y ahí eso va aplicado a nosotros. Muchas veces nosotros hemos puesto más importancia en un trabajo, más importancia en el dinero, más importancia en un hobby, más importancia en un placer. Y Dios dice, yo soy un Dios celoso. Si tú vas a ser un cristiano, algo va a pasar. Y muchas veces Dios va a quitar aquello que es una distracción de estar cerca de Él. Y mucha gente pierde trabajo, pierde dinero, son lesionados, ¿ya? Conocí a una persona en La Serena, tenía un futuro brillante como futbolista profesional. ¿Y qué pasó? Se desgarró en la pierna, se le cortó el ligamento detrás del tobillo, algo así, y ahí quedó nunca para poder volver al fútbol. Dios estaba llamando su atención, ¿ya? Ahora, para todos los aficionados de fútbol que están allá, no es ninguna indirecta, sino puede ser desde la música, puede ser a un deporte, puede ser a un pasatiempo, puede ser a placeres, puede ser lo que sea. Dios es un Dios celoso. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Entonces dice, vuelvan a mí, quiten las abominaciones. Capítulo 7, versículo 3. A Jeremías mandado al templo a predicar. Y va a ir por lo menos tengo 5 ocasiones donde va al templo a predicar. Hay interacciones con el templo. Y el mensaje ahí le dice, no porque digan templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, significa que Dios está acá. Y este era un abrir de ojos para el rey Josías, que le había reabierto el templo y había hecho toda esta reforma. Porque diciendo, el edificio no es nada. El edificio allá en Hospicio no es nada. El edificio donde estoy yo acá no es nada. La iglesia donde sea. El edificio no es lo que va a traer la bendición o no a Dios. El presupuesto, las finanzas, el dinero. Estuve en la ciudad de Austin esta semana en Texas y estaba hablando con un pastor hispano y tuve un momento bien especial con él y me estaba comentando de cuánto abusos habían ocurrido en iglesia bautista allá, que me dejaron plasmado en el nivel de robo, en el nivel de mentira, en el nivel de abuso. Y la gente se confiaba en los grandes edificios. Pero no porque tenga un edificio grande significa que Dios está ahí. Y acá está en capítulo 7, versículo 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces, el mensaje, me han sido infiel, esto es lo que quiero, vuelvan a mí, dejen sus ídolos y mejoren sus caminos. Y si hacen eso verdaderamente van a tener una gran bendición. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de Judá? Y esto es importante para nosotros destacarnos porque Jeremías trajo mucha convicción sobre mi corazón de no jugar religión. Este no es un juego, no es vengo el domingo a cantar canciones bonitas, a vestirme bonito, a juntarme con mis amigos y ahora todo Dios va a estar conmigo.
Hay muchos que juegan religión y caen en esta misma categoría, y Dios simplemente dice, yo no voy a bendecir ellos. Entonces, capítulo 3, versículo 10, ya quería realmente pasar tiempo en esta primera etapa, el tema de la acusación. Capítulo 3, versículo 10 dice así: con todo esto, y estaba haciendo una analogía entre la infidelidad de Israel, y Judá está observando, y Judá está viendo si es que va a cambiar su camino para ser fiel con Jehová. Dice así: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que cosa, fingidamente, dice Jehová. El arrepentimiento fue uno falso. Fue fingido, fue actuado. Ah, Señor, ya yo cambio, pero fue un cambio superficial. Tenemos además en capítulo 5, versículo 12, dice: negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ah, no, me fui para abajo al mensaje, disculpa, a ese vamos a llegar, pero no en este momento, ya. Capítulo 5, versículo 2, disculpa por eso. Dice: aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Entonces, la primeramente es un arrepentimiento fingida. Acá dicen, Jehová vive, Jehová vive, Jehová vive. Están jurando, pero es una juración falsa. Es una adoración falsa. Es unas palabras que son de los labios para afuera, pero no de labios para afuera, pero no al corazón adentro. Capítulo 5, versículo 23 dice también: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y la palabra falso y la palabra corazón van a ser reiteradamente ocupados en el libro de Jeremías. Incluso tomen una punta al lado y traten de anotar todas las veces donde dice corazón ahí, porque realmente es bastante fuerte lo que dice acerca de ello. En capítulo 17, ya hablando de su adoración falsa, en versículo 15 dice: he aquí que ellos me dicen, ¿dónde estará la palabra de...? Ay, salté de nuevo abajo. Ya. Disculpe, lo apunte como lo tengo en mis piernas, estoy leyendo abajo, no arriba. Disculpe, ¿ya? Capítulo 12, versículo 2. Vamos a llegar a eso. Dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. ¿Ya? Entonces, esta primera etapa, la manera en que ellos reaccionan. Jehová manda a Jeremías para que él predique acerca de arrepentimiento, y la manera en que ellos reaccionan es un arrepentimiento falso. Un arrepentimiento falso. Donde están actuando externamente, pero no cambiando internamente. Ahora, ahí es donde nosotros debemos autoanalizarnos también y hacer la pregunta: ¿nuestra iglesia ha buscado dejar la hipocresía de lado? De confrontar realmente quiénes somos nosotros y dejar que Dios obre genuinamente. No queremos cristianos photoshopeados. Si vamos a crecer en grandeza, fortaleza y lograr realmente los desafíos que Dios quiere, va a ser un proceso lento, va a ser un proceso arduo, pero como haciendo ejercicio, cuando uno lo hace bien, le va a durar. Aquellos que se ponen químicos, se ponen cirugía plástica aquí y allá, realmente o no tienen la fortaleza que demuestran tener, o no van a durar en esa condición porque están cortando, haciendo atajos en lo que realmente toma tiempo. Y de la misma manera acá, falsamente se arrepienten. Entonces, acá comienza este arrepentimiento falso con una noción de falsa religiosidad. Y esa falsa religiosidad empezó con el templo. En capítulo 7, pueden tomarse tiempo para leerlo. Decían que confiaban en el templo de Jehová. Estaban confiando en sus sacrificios, en el holocausto, en las partes rituales, en lo mínimo que Dios entregaba. Pero lo que Dios esperaba era algo más profundo. En capítulo 11, versículo 3, habla acerca de que ellos fallaron en el pacto. Era más importante el pacto de obediencia, de corazón y todas esas cosas, que realmente hacerlo externamente. Dice: maldito el varón que no obedeciere a la palabra de este pacto. Entonces acá estamos viendo un judaísmo mediocre. Estamos viendo un judaísmo que se ha afiliado con otras religiones. Y realmente se ve mucho como el cristianismo que se ve en Chile, donde o es mediocre o creen cualquier cosa y no han ido a la palabra de Dios de manera pura. Y cuando digo Chile me refiero a Latinoamérica, me refiero acá en Estados Unidos. A mí me ha llegado un shock de ver
el nivel de ignorancia espiritual, teológico y bíblico en muchas de las iglesias que he visitado. No en muchas de las iglesias, pero en lo que me he topado he visto demasiado y me rompe el corazón. Y eso pasa porque no han vuelto a sus raíces. Ya en capítulo 9, Jeremías va a hacer una motivación a que vuelvan a los caminos antiguos. Regresen a lo que significa el obedecer a Dios. No se gloríe el fuerte en su fortaleza, ni el noble en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino gloríese el que conoce a Jehová. Pero acá vamos a ver la motivación de decir, vuelvan atrás a los caminos antiguos, vuelvan atrás a los caminos del pasado. Jeremías lo va a estar mencionando. Como no lo noté en mi apunte, lo tenía en mi estudio, no lo tengo enfrente mío como para darle la referencia, pero está ahí en Jeremías, ¿ya? Pero aquí hay un choque. Acá hay un choque porque donde vemos la falsa religiosidad, lo vemos asociado con una falsa nivel de liderazgo. Bien, falsos profetas, falsos sacerdotes se podrían decir, y líderes hipócritas. Y estos falsos profetas que vamos a estar viendo en mayor nivel la próxima semana, ellos estaban diciendo, aunque llegue Babilonia, aunque estén acá alrededor, Dios quiere paz, Dios quiere bondad, Dios quiere prosperidad, Dios te quiere dar. Tú eres perfecto, no hay ningún problema en ti, sigue como estás y Dios solamente te va a mejorar la vida, así un abrir y cerrar de ojos. Y eso se ve tanto en lo que es la prosperidad, el evangelio de la prosperidad, donde el problema no es la fuente, porque la fuente de Dios de bendiciones es grande. Dios puede dar todas esas cosas, pero el problema es cuando ellos empiezan a decir que el objetivo de la vida es riqueza, fama y fortuna, y que tú estás completamente bien solamente matando tu dinero para que ellas se puedan enriquecer y tú te hagas más pobre. Entonces, ahí vemos una similitud con los falsos profetas. Solamente hablaban lo suave al paladar, lo suave al oído. Y Jeremías va a estar confrontando esto en la próxima etapa de este libro. Pero se fomentaba este falso arrepentimiento con una falsa fe, con una falsa religión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Jeremías sigue su ministerio con el mismo mensaje. Jeremías regresa después de que hicieron toda esta parada, todo este desfile de religiosidad, y dice así: vuelvan, dejen sus dioses falsos, cambien sus caminos, o si no viene el juicio. Y aquí empezamos a ver una diferencia. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, este pueblo no va a cambiar y va a venir el juicio que prometí. ¿Y qué pasa? Jeremías, que se conoce como el profeta llorón, empieza a lamentarse por este gran dolor de saber que su pueblo va a ser destruido, que su pueblo no va a convertirse, que su pueblo no va a cambiar, y tiene este corazón roto, y está destruido realmente internamente porque no están cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Jehová le dice, y esta es una declaración bastante fuerte, le va a decir que no ore por ellos. Pero quiero, antes de ir a los textos que le dice Dios a Jeremías que no ore por ellos, les voy ahora a mostrar los textos que me estaba adelantando porque me estaba confundiendo, donde se demuestra la gran dureza del corazón de Jerusalén. Porque Dios manda, dice: vuelvan a mí, me han sido infiel, vuelvan a mí, vamos a restaurar, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. ¿Y cómo reaccionan ellos? Dice capítulo 2, versículo 31. Ya, este es uno de las acusaciones que tienen por su dureza del corazón. Dice así: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Le dice: ¿acaso no le he dado luz? ¿Acaso no le he dado agua? ¿No le he dado vida? ¿No le he dado comida? Dice: ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y vemos cuando viene el movimiento, el día de hoy, agnóstico ateo, que su deseo número uno es propagar, decir, religiones malas, las vamos a destruir, somos libres, no queremos volver atrás, y vemos lo mismo de hace 2500 años atrás a lo que se está viendo el día de hoy. Avanzamos con la dureza del corazón, capítulo 5, versículo 12, dice así: negaron a Jehová y dijeron: Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y acá está diciendo, número uno, somos libres. Número dos, Dios no existe y por eso no vamos a tener consecuencias. Capítulo 12, versículo 4.
dice así, 12 versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Porque ha venido el juicio de Dios sobre Jerusalén. Dice, por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, y esta fue la palabra de Jeremías, o de Jerusalén, no verá Dios nuestro fin. Dios no verá nuestro fin. Dios no nos va a mandar. Dios no existe. Dios nos va a traer juicio. Somos libres. Capítulo 17, versículo 15, ya también lo leí antes, dice así, he aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. De la misma manera que en segunda de Pedro, algunos tienen por tardanza las promesas de Dios, dicen, bueno, si Dios es verdad, ¿dónde está? Que se manifieste, que haga su obra, que venga a su juicio. Entonces vemos una desafianza contra Jehová. Una osadía de ir contra Dios. Le faltan el respeto porque no creen en ellos. Ahora, desviándome un poco con el tema de lo que es la evolución y lo que se enseña en los colegios el día de hoy, ¿ya? Voy a compartir mi perspectiva personal cuando viene el tema de la evolución. Evolución ataca primordialmente un principio, que Dios creó todo. Se comienza con esa presuposición para no tener que darle cuenta a Dios y vivir libremente. Todos los estudios que se han hecho hacia el tema de la evolución no son 100% objetivos, no son 100% puros y no tienen la idea de buscar verdad. Ellos establecen Dios no puede existir, debemos entender un mundo fuera de Dios. Entonces tienen que añadirle los millones de años. Tienen que añadirle la diferencia de evidencia. Pero la realidad es que generación tras generación, lo que era tan fuerte como convicción de que esta es la evidencia de la verdad, pronto se pone debajo de la alfombra, se olvida porque encuentran que ese estudio que se hizo acá no es compatible con todas las otras cosas y dicen, ah bueno, ya no es. Y hay caso tras caso, desde los últimos 70 años, donde han habido grandes descubrimientos que después uno ya no lo escucha en los libros de ciencia porque saben que no tiene peso. Entonces, el tema científico, yo estoy todo a favor de la ciencia, pero al mismo tiempo yo entiendo de que hay un Dios. Y porque sé que hay un Dios, debe haber algo compatible entre los dioses. O Dios no existe o Dios existe. Y esa es mi presuposición. Y viendo el diseño del hombre, viendo el diseño de la creación. Imagínate, ¿qué pasaría si un tornado cayera en una fábrica de metal? O si cayera dentro de un cementerio de aviones. O si cayera enfrente de un basural, un tornado. Y lo empieza a juntar todo y de repente sale volando un Boeing 747, que es un avión comercial, con todas sus partes tecnológicas, de la parte eléctrica a la parte computacional, a la parte hidráulica, a todas esas cosas, así de la nada. Diríamos que sería absurdo creer algo así. ¿Cómo pues podemos ver algo como el cuerpo humano que en comparación es mucho más complejo que un avión que vino de una simple explosión y que justo se dieron las coincidencias aquí y allá para ir fabricando y creando elementos más complejos que el anterior y tener lo que tenemos el día de hoy? Toma fe. Cada cosa toma fe. Y de la misma manera, el mundo ateo ataca al cristianismo de decir, ustedes no tienen realmente ninguna evidencia, solamente fe. Nosotros vamos a decir lo mismo. La fe que toma para creer que un Boeing 747 saldría de un basural después de un tornado es la misma fe que tú tienes para creer que el ser humano vino sin ningún nivel de diseño. Ahora, ¿a qué quiero llegar? ¿Ya? Dios creó a un mundo maduro. ¿Ya? Cuando la Biblia dice que creó plantas, no dijo que creó semillas, creó árboles. Creó animales, no bebés. ¿Ya? Adán tenía la manera de poder en el primer día ver todos los animales y nombrarlo a cada uno. Había inteligencia. Cuando creó las estrellas, creó un mundo donde las estrellas ya eran visibles. Entonces, los miles y millones de años que toma la luz de llegar de esa estrella hasta acá, sí, toma ese tiempo.
Pero Dios ya lo hizo maduro, ya hizo montañas. Habían ríos, para que hayan ríos debía haber nieve en cupos de montaña para que hubiera ríos. Entiendan lo que quiero llegar. Dios creó a un mundo maduro. Y creando un mundo maduro, ya nos puede explicar más, un poquito más del tema, pero toma fe, todo toma fe. Pero el mundo ateo toma la postura dura de corazón para no dar cuentas a Dios, para no cambiar su modo de vivir porque quieren ser dioses de su propia vida. Y vemos un paralelo con el libro de Jeremías en ese tipo de actitudes. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios le dice, no van a cambiar. Dios dice, el juicio va a llegar. Entonces Jeremías le dice en 3 ocasiones, vamos a leerlos acá, le dice, Jeremías, no ores por el bien de este pueblo. Porque lo que va a pasar igual. Yo voy a traer mi juicio sobre ellos. No hay un escape, porque ya han hecho demasiado mal. Ya han contaminado mi nombre, ya han profanado la tierra, ya han caído en el adulterio, la fornicación y la hechicería y todos los males que se ven en este libro. Ya son culpables. Y el juicio de Dios en su justicia tiene que lidiar con ellos. Capítulo 7, versículo 16, dice así, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues por ellos, porque no te oiré. Luego en capítulo 11, creo que es 11, 14, y ahí está fácil de recordar, 11, 14 y 14, 11, ya, sí que son disléxicos, les va a ayudar mucho, dice casi lo mismo, dice así, 11, 14, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí, que diga. 14, 11 dice lo mismo, dice así, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien, ¿ya? En capítulo 15, versículo 1 dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estará mi voluntad con este pueblo, échalo de mi presencia y salgan, ¿ya? El juicio va a llegar. Dios dio la oportunidad para que regresaran y no quisieron, sino se contaminaron e hicieron peor que antes. Ahora, en el clamor de Jeremías, tratando de convencer al pueblo, tratando de convencer a Dios, vemos la frustración de él, vemos su aflicción y cómo reacciona el pueblo. Capítulo 11, versículo 18-23, dice que los sacerdotes de Anatot, Jeremías es de la provincia o el pueblo de Anatot. Entonces estos son sus hermanos, sus primos, sus parientes, sus amigos, su cultura, su ciudad. Dice, los de Anatot empezaron a conspirar para matar a Jeremías. Luego capítulo 18, versículo 18, leámonos. Ya, Jeremías 18, 18 dice así. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y hirámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Capítulo 26, cuando fue a predicar en el atrio del templo, ¿ya? Lo agarran, lo quieren matar porque dice que Dios va a destruir este templo y lo están listos para matar. Y el que lo salva es uno de los 5 individuos, ¿ya? Estamos ya en el tiempo de Joacim, ¿ya? Que es el hijo de Josías. El que lo salvó trabajó para Josías el padre, el buen rey. Y este buen rey fue a mandar a la profetisa Hulda para preguntarle acerca de lo que iba a pasar. Y la profetisa Hulda le dijo, todo este mal va a venir, pero sobre ti, porque tú te has arrepentido, no va a ser durante tu tiempo. Y vinieron 5 hombres para escuchar ese mensaje. Uno de esos 5 fue el que dijo, si Dios va a hacer esto, lo va a hacer, y si no lo es, no lo haga. No matemos al profeta. Y le salva la vida. Pero vemos que le tratan de atacar, le tratan de matar, y vemos el precio de lo que es ser un instrumento en la mano de Dios. Pero Dios le había dicho al principio a Jeremías, Jeremías, se van a levantar contra ti, pero no te van a hacer frente porque yo estoy contigo. De la misma manera contigo. Dios te manda a hacer una obra y se van a oponer y se va a poner feo y se va a poner reacio. Pero no te canses porque Dios estará contigo. Ahí vemos el problema. El problema de este pueblo no era nada más que un problema de corazón. Y acá vamos a ver gran esperanza la próxima semana, porque Dios promete restablecer a un nuevo corazón al pueblo de Dios. Pero acá vemos en capítulo 4, versículo 4,
En Jeremías 4:4, este tema del corazón dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de ¿qué? De vuestro corazón. Limpien su corazón. Capítulo 5, versículo 23, ahí mismo dice: no obstante, este pueblo tiene corazón, ¿qué cosa? Falso y rebelde. Capítulo 17 es un libro maravilloso, yo te recomiendo que lo leas, no pude desarrollarlo completamente, pero versículo 1 dice: escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón, ¿qué cosa? Y en los cuernos de sus altares. ¿Y qué está escrito en su corazón? Escrito está en su corazón su pecado. Capítulo 17, versículo 9. Engañoso es ¿qué cosa? Es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y Jehová es el que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es engañoso. El mundo enseña, Hollywood enseña, Sprite te enseña, todas las diferentes reclames que están afuera. Dice: sigue tu corazón. Satanás les dijo a Eva: sigue lo que tú deseas. Engañoso es el corazón, hará gran daño. Acá en 13:23 dice: ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar su piel? Y de la misma manera que no se puede cambiar su piel haciendo una distinción, así mi pueblo no puede cambiar su tendencia a hacer pecado contra mí. Entonces todo esto nos empuja hacia esta segunda parte. Esta es la acusación. Luego vamos a ver la evidencia. Pero dentro de la evidencia vamos a ver una pizca de esperanza. Con toda esta rebeldía, con toda esta dureza, yo mismo vengo a cambiar ese corazón. Y escribiré la ley en sus corazones y en su mente, y les voy a hacer un nuevo pacto, porque el Mesías, Cristo, va a venir. Entonces, lo que termina con algo tan negativo es un abrir de ojos para nosotros y decir: soy yo duro de corazón, porque el Espíritu de Jehová vive dentro de nosotros y hay una lucha, por lo menos hay una lucha, pero lo que tú alimentes, sea el Espíritu o la carne, va a determinar el éxito que tú vas a tener sobre la mayoría de tus peleas espirituales. Jehová es bueno, no nos cansemos, y de eso se trata el libro de Jeremías. Que el Señor le bendiga.